¿cómo estás? Soy Kevin, soy cubano y me encuentro en Guyana y hoy te voy a decir las cosas que más me llamaron la atención sobre Guyana. Número uno y lo primero que me llamó la atención saliendo de la puerta del aeropuerto para afuera es que aquí en Guyana se conduce por la izquierda, o sea, los autos van por la izquierda y vienen para acá por la derecha. ¿Por qué? Porque Guyana fue colonia británica y pues allá también obviamente conducen por la izquierda. Entonces se me hace un poquito confuso porque en Cuba es por la derecha y es confuso a veces. Otra cosa es que el transporte es una locura. Las personas manejan como que si se estuvieran matando. Vea. Siempre puede pasar eso. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención aquí es el transporte público. Vea, ahora mismo está pasando uno. Esas camioneticas aquí son los buses y vean. ¿Eso para qué los usan? Para cargar, ok. Y usan los caballos para cargar cosas pesadas. Bueno, esas camioneticas son los buses aquí. Aquí no hay otro tipo de bus. Son esas camionetas y también los taxis. Que los taxis sí son un poquito más peligrosos. O sea, coger taxi es peligroso. Por eso aquí estuve utilizando una aplicación que se llama Buga Ride, que es más segura. Pero ese es el único transporte público, no se utiliza más nada. Otra cosa que me llama muchísimo la atención son las construcciones. Guyana ahora mismo está en crecimiento económico, o sea que hay muchísimas construcciones, pero el tema es que ellos están muy al nivel del mar y o sea, si hacen edificios muy grandes, la tierra se va hundiendo. Y entonces me han contado, hasta mi amiga me han contado que abren un hueco y sale agua, o sea, es como que wow, vean, ahí está construyendo también. Hay muchísimas construcciones. Las cosas son las promociones por todos lados. Si bien esto puede ser normal en muchos países, pues en Cuba esto no se ve. Las promociones que hay son propaganda del gobierno. Y entonces pues aquí ves promociones de negocios por todos lados. Ahora te voy a mostrar. Eso por ejemplo en Cuba no se ve. Vea por allá. Todas esas cosas. Por allá. Que me llama muchísimo la impresión es el tema de la comida. Pues los guyaneses comen con picante, o sea, toda la comida que venden aquí callejera en teoría tiene picante. Aquí están vendiendo comida y te encuentras varios puesticos así por la calle, ¿verdad? Más o menos en el centro siempre hay como puesticos en donde tú puedes comer, pero la comida es spicy, o sea, es picante. Para las personas que son alérgicas al picante, no lo toleran como yo, van a pasar trabajo, van a tener que meterse a un supermercado para comprar cosas para comer porque la comida callejera es spicy. One gas station. Si bien Guyana es un país que está en progreso actualmente, pues mentalmente todavía está muy atrasado y eso es algo que me llama mucho la atención, que aquí pues es muy bipolar, como que tú vas caminando por la calle y hay gente que se puede meter contigo y te puede decir cosas xenofóbicas, racistas, lo que sea, y otras que son súper amables. Algo que sí me llama mucho la atención es que aquí en Guyana hay muchas religiones unidas. O sea, como que aquí creen en la religión de todo el mundo. Si tú tienes una religión,
pues te la respetan. Está el Islam, hay católicos, hay testigos de Jehová, hay de todo aquí unido, pero si eres homosexual o si tienes algún gustito medio raro, ahí sí no te respetan y eso es algo que tú dices, ¿qué? Porque están respetando todas las religiones, pero no respetan a la persona, o sea, es como que... Es que los jóvenes sí son muy, pues tú los ves muy relajados, muy normalitos, porque ya los jóvenes tienen una mente más moderna. Pero igualmente en la ley de Guyana está que ser homosexual es ilegal. O sea, te pueden meter preso. Así que eso es algo que deberían cambiar, ¿no? Porque cada cual hace con su vida lo que quiera. Good morning. Podría decirte que me impresiona que no haya fila para llenar gasolina, porque en Cuba se forman una, pero es que imagínate, aquí es otra cosa. Y hay muchas, no es que haya 2 o 3, hay bastantes. Hablemos del internet, porque en comparación con Cuba el internet me impresiona demasiado. Ah, San George, como hemos combinado. El internet me impresiona demasiado, pues porque en Cuba hay una internet demasiado lenta. Además que hay una sola compañía, entonces aquí hay muchísimas, varias compañías, hay varios precios y la conexión a internet pues es considerablemente rápida, pues no se pasa tanto trabajo como en Cuba. Para conectarte a internet aquí hay varias agencias, ¿no? Está Digicel, está Inet, no me sé más ninguna. Only. ¿Only? Ya va. Sorry. One. Bueno, hay unas cuantas. Y algo asombroso es que Guyana tiene 5G. Es de los pocos países que tienen 5G aquí. Supuesto algo que tenía que decir que me llama muchísimo la atención. Deja que el camión pase. Es el tema de las construcciones. Como fue colonia británica, colonia inglesa, pues las construcciones son de ese estilo. O sea, los edificios son de madera, vean este. Guyana se llamó en un tiempo Guyana Británica. La Guyana Británica, vean este edificio de aquí. Vaya, los edificios nuevos que están construyendo son los que se ven como más, o sea, más modernitos, pero pues hay muchísimos que se ven así. Que les voy a enseñar ahora es otro edificio que me impresiona muchísimo, pero es el Tribunal Supremo de Justicia. Y hay una estatua de la mujer que colonizó Guyana, que fue la abuela de la reina Isabel. O sea, como que ya es bastante viejita, la señora estaba dándose la de colonizadora. Pero vean, este edificio es impactante. Wow, vean eso. Bueno, según leo se llamaba Victoria, ¿no? Victoria, ahí está, la mujer que colonizó Guyana. En una estatua en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema. Comparen los edificios típicos de los británicos, esta edificación típica, y edificios modernos. Ya son los que van construyendo nuevos. Vean, son edificios más modernos, pero sí se nota igual la edificación británica. Vean aquella de allá. Vean los anuncios. Nota mucho porque es domingo y los domingos son días más relajados, pero en Guyana el transporte es una locura. Se forman tremendos atascos, se los digo yo, que grabando los videos me quedé en unos cuantos atascos. Bueno, otra cosa que me llama mucho la atención es el dinero. La moneda que se utiliza aquí en Guyana se llama Guyana dólar. Obviamente tú puedes venir con tus dólares estadounidenses, tú los cambias o en ciertos lugares puedes pagar con él. Pero la Guyana dólar es muy variada, o sea, el estilo del billete es muy variado, no como en ciertos países que siguen un patrón, pero aquí pues varía el color, varía la forma, varía todo. Este fue el billete que a mí más me gustó, que más me llamó la atención y es reciente, este billete es reciente. Es el del partido que está ahora. Porque eso, un partido lanza un billete y entonces le pone lo que quiera. Bueno, aquí está todas las razas que hay aquí en Guyana, todas las que se mezclan. Y en el medio pone One Guyana, o sea, como que quieren que todo el mundo se sienta, o sea, que todo el mundo esté bien aquí. Pero ya les digo, no aceptan que las personas hagan lo que quieran con su vida.
Pero bueno, este es el billete que más me llamó la atención. Ya he visto en sus comentarios en mis anteriores videos varias, ¿cómo decirlo? Opiniones con respecto a Guyana, que si es un país tercermundista, que si es un país atrasado. Usted me pregunta, Kevin, ¿tú recomiendas viajar a Guyana? ¿Plan de turista? ¿Recomiendo viajar a Guyana en plan de turista o cómo? A ver, si bien que hay muchas personas que están abriendo negocios, especialmente los chinos que están invadiendo todo esto aquí, tú puedes visitar Guyana de turista y es bien bonito. O sea, Guyana no es solamente esta parte, ya tiene la parte esta que es donde están los saltos, las cascadas. Todas esas partes yo las vi, sí, hace falta mucho dinero, pero todas estas partes yo las vi en las redes sociales y son partes muy bonitas que lamentablemente no pudimos visitar, pero en un futuro, ¿quién dice que no? Exacto. En fin, sí, te recomiendo visitar Guyana si quieres vivir una experiencia diferente, vivir un país que está en crecimiento, naturaleza, sobre todo la naturaleza. Pero sí, te los recomiendo. Si te gusta este tipo de lugar así, te los recomiendo. Si quieres venir a Guyana a vivir, la situación es diferente, porque debido al atraso mental que tienen todavía, pues sí vas a sufrir de racismo, xenofobia, homofobia, como sea. Entonces tienes que estar preparado psicológicamente para un atraso bien notable en la sociedad. Es un atraso muy pero muy notable. O sea, no es que todo el mundo sea así, hay personas muy amables, pero lamentablemente la sociedad todavía está muy atrasada. Entonces, para vivir, si tú quieres lo haces, pero tienes que tener en cuenta que es una sociedad atrasada y que no puedes hacer lo que tú quieras porque te meten preso. Pero para turistas sí, tú puedes venir, puedes conocer Georgetown, que es la capital, puedes conocer. Bueno, nada, coméntame qué tal te pareció, deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Te quiero mucho, bye bye.